Bueno, chicas, pues vamos a empezar. Os mostraré cómo hacer este granny, esta florecita para este chal, que también podemos hacer un cubrehombros, una salida de playa, lo que queráis, todo dependiendo además del tamaño que le queráis dar vosotros a lo que es la flor. Yo lo voy a hacer grandecito para avanzar un poquito, pero vosotros le podéis dar el tamaño. Simplemente se trata de dar más o menos cadenas a lo que son los pétalos de la flor. Entonces os voy a poner el zoom. Yo lo haré con, como quiero que sea para ahora, para el mes de septiembre, lo haré con un hilo finito del número 5 de algodón, además súper calado para que no dé calor. Entonces me lo pondré encima de un pantalón negro y con un top de tirantes negro o un body negro, y así pues creo que quedará pues bonito y elegante, ¿eh? Luego con unas cuñitas o algo así y listo, porque es para un evento pero de día, ¿eh? Entonces tenemos que empezar a lo que es el círculo, ¿eh? Ya he hecho varios dibujos para ir avanzando un poco y poderos mostrar. El aro lo podemos iniciar con varias cadenas, pero yo lo inicio con un aro mágico. Entonces, acordaros que es o sobre estos dos dedos o sobre uno solo. Dejamos caer la hebra corta, damos una vueltita alrededor y simplemente cogemos la hebra, nos la llevamos para adelante, hacemos aquí una cadenita para asegurar la circunferencia y listo. Entonces voy a trabajar con puntos altos o varetas, pero de 2 hebras a la aguja, ¿vale? Para que quede más larguito. A ver, que le voy a dar un poquito más de contraste a esto, más brillo, porque me da la sensación de que se ve un poquito oscuro. A ver, que no corte bien. Entonces, como voy a trabajar con puntos altos de 2 hebras a la aguja, haré 4 cadenas, ¿eh? Entonces hacemos una, dos, tres, cuatro, echamos 2 hebras a la aguja y entonces introducimos, sacamos la hebra y la sacamos de dos en dos. Entonces sacamos dos y sacamos dos. Y esta primera de las 4 cadenas ya cuenta como punto, ¿eh? Entonces 2 hebras a la aguja, cogemos la hebra, la echamos hacia arriba y dos, dos y dos. Quien quiera que este punto central sea más pequeñito, porque la flor la va a hacer más pequeñita, pues que lo haga de 2 sacadas, con solo una hebra a la aguja, ¿eh? Pero yo en principio ya digo, como es un hilo finito, si lo hago un punto alto normal, pues me quedaría un centro muy chiquito. Entonces tendría que hacer muchísimas más flores para completar lo que es la prenda. Bueno, pues así haremos 18 puntos altos. Tenemos que tener una base para trabajar de 18 puntos. Entonces yo voy a ir haciendo los puntos y cuando vaya a cerrar, pues cuando vaya a llegar al final, ya vuelvo, ¿vale? Y así para que el vídeo pues no se haga tan largo, ¿eh? Venga, hasta ahora mismo. Bien, pues ya he hecho los 18 puntos, sobre todo contarlos, porque de que aquí tengamos 18 puntos en la base dependerá que todo el resto esté bien. Entonces, vamos a cerrar la vuelta y haremos, ¿ves? 1, 2, 3, 4. En el cuarto punto, no aquí arribota, sino aquí en el cuarto, entonces tenemos que hacer un deslizado. Hacemos una cadenita al aire, sacamos hebra y la cortamos. Entonces, cuando hacemos flores o granis que tenemos que ir cambiando de color, lo que menos nos gusta a todas, por lo menos a mí me da muchísima pereza, es tener que estar escondiendo los hilos. Entonces, a la hora de ir trabajando, os recomiendo que los vayáis escondiendo ya, y así os ahorráis todo el trabajo de al final tener que estar escondiéndolos todos. Entonces, para eso que os recomiendo, vale, pues no empecéis justo donde habéis terminado, a ver que se nos va la cámara. Ahí. No empecéis justo donde hemos terminado, sino un poquito antes. Cogemos una hebrita, entonces unos puntos antes, para luego ir escondiendo este hilo. ¿Vale? Cogemos, introducimos, cogemos la hebra y ahora vamos a hacer una cadena pero con las 2 hebras, para así asegurarnos más de que no se nos vaya a deshacer. Bien, ahora nos aseguramos de ir trabajando con la hebra buena, porque no sé por qué siempre se va la mano la mala. Pues esto ya cuenta como una cadena y ahora vamos a hacer 3 cadenas más. Una, dos y tres. Ahora tendríamos los 4 puntos, las 4 cadenas para el punto alto de 2 hebras en la aguja.
pero quiero hacer una cadena de separación, por lo tanto hago una más. Cojo las 2 hebras a la aguja y voy escondiendo el hilo. Entonces me voy al punto siguiente y hago mi punto alto con 2 hebras en la aguja y una cadena de separación. 2 hebras en la aguja, mi punto alto y mi cadena de separación. 2 hebras en la aguja, mi punto alto y vamos arrastrando el hilo negro. Y ahora también podremos ir escondiendo el hilo amarillo. Una cadena de separación, 2 hebras en la aguja. Entonces aquí tener cuidadito de dónde hacéis la puntada para que os quede bien. Y una cadena de separación. Ahora vamos arrastrando los 2 hilos. 2 hebras en la aguja, nos vamos. Esta puntada ya está. Es la siguiente, porque la puntada que teníamos ahí es la de la cadena que hicimos al aire antes de cortar. 2 hebras a la aguja y ya, pues continuamos toda la vuelta con nuestro punto alto con 2 hebras en la aguja y una cadena de separación escondiendo las hebras, y así ya luego nos ahorramos tener que ir escondiendo tantos hilos. Hay veces pues que por los colores que utilizamos no nos es posible hacer esto, pero en este caso esta labor nos lo permite, entonces es faena pues que nos ahorramos. ¿Ves? Una cadena de separación, 2 hebras en la aguja y así continuamos. Entonces damos toda la vuelta y cuando vayamos a finalizar la vuelta vengo y continuamos con la siguiente. Y vamos haciendo todo el rato lo mismo. Venga, hasta ahora. Venga, pues ya estoy terminando la vuelta. Entonces, como he ido arrastrando los hilos para esconderlos, lo que os recomiendo es que tiréis un poquito de ellos, como arrugando la labor, cortamos y luego al tensar queda totalmente escondido dentro. Así no quedan las puntas sobresaliendo. Aquí ya hice el punto alto, pero voy a contarlos para asegurarme. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por tanto, ahora, aquí tenemos una cadena de separación. La dejamos y nos vamos al siguiente. Y aquí nos deslizamos. Ahora nos vamos a deslizar al centro del primer caladito, porque ahora vamos a trabajar por los centros. Entonces, nuevamente, 4 cadenas. Tengo aquí una pelusita que me va rondando. 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Pero esta vuelta la vamos a trabajar con 2 cadenas de separación. Por tanto, hacemos las 4 de subida y las 2 de separación. 2 hebras a la aguja y me voy al otro centro. Y aquí mismo hago el punto alto, mis 2 cadenas de separación, 2 hebras en la aguja y nuevamente al centro. No hace falta que vayamos a coger un punto, sino directamente al centro. Entonces, esto es una labor realmente sencillita, por lo tanto es rápida y se puede terminar este proyecto pues en poco tiempo, porque aunque sea muy grande, pero es una labor que se puede hacer rápida. Tampoco es un proyecto de una tarde, ¿verdad? Pero que hay otras labores pues que tardamos muchísimo más en hacerlas, se nos hacen como más pesadas. Entonces vamos haciendo esto, iremos haciendo nuestras 2 cadenas de separación, 2 hebras en la aguja, nos vamos al centro y así toda la vuelta. Pues venga, vamos haciendo la vuelta y cuando lleguemos al final regreso. Sobre todo acordaros, la primera con una cadena, esta con 2 cadenas, Venga, pues ahora nos vemos. Bien, pues ya he llegado al último punto alto. Ahí es que se veía muy oscuro. Entonces hago igualmente mis 2 cadenas de separación y ahora dejo aquí 1, 2 de separación y me vengo y hago un deslizado. Bien, ahora igualmente una cadena al aire, sacamos un poquito de hebra, cortamos y aquí tensamos un poquito para que aquí ya se quede un nudo
Y no vamos a esconderlo ahora, chicas, lo vamos a ir escondiendo a medida que vayamos tejiendo. Entonces vamos a cambiar ahora al hilo amarillo. Entonces, para poder esconder el hilo que vamos a empezar y esconder con el hilo que hemos terminado la vuelta anterior, no iniciamos al lado para no ir arrastrando los dos hilos a la vez, sino que iniciamos totalmente al lado contiguo, al lado opuesto. Así, este trozo esconderemos el amarillo y luego iremos escondiendo el negro. Entonces, hacemos lo mismo. Ahora, nos tenemos que venir al centro de la casillita. Entonces, aquí desde el centro sacamos la hebra, igualmente hacemos una cadena con los dos hilos si queréis, ¿eh? Si queréis hacer un nudo con el hilo, pues vosotras mismas, eso como estéis acostumbradas a empezar. Yo prefiero hacerlo así. Ahora, en este caso vamos a hacer 25 cadenas al aire. Yo hago 25 para que me quede el tamaño, este tamaño, que es un tamaño pues bastante razonable. Es más o menos la misma medida que tengo aquí, para que quede más o menos igual. Si queréis que el pétalo quede más grande, pues hacéis más cadenas. Si queréis que quede más pequeñito, pues menos cadenas. Pero las que hagáis que sean números impares, es importante, que sean impares, ¿eh? Porque si no luego os quedará el pétalo torcido cuando hagamos la vuelta siguiente. Entonces, esta ya la contamos, ¿eh? Y 24 más. 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Uy, ahora hay demasiada luz. Hoy, hoy, hoy. 21, 22, 23, 24, 25. Entonces, nos venimos sobre todo, que esto no se retuerza a la parte delantera, por eso no escondí aún el hilo de atrás, ¿vale? Hacemos así un poquito con el dedo para que no nos moleste y nos vamos al punto de al lado, perdón, aquí dentro, donde hicimos el calado, pues aquí dentro. Y hacemos un punto bajo. Ahora nos vamos a la montañita del punto alto que hicimos en la vuelta anterior, un punto bajo, y en el calado iniciamos nuevamente otro pétalo y vamos arrastrando, como veis, el hilo amarillo, nuevamente 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y sostenemos el hilito con el dedo para que no se abra. Nuevamente nos cogemos, nos vamos al centro del calado, hacemos un punto bajo y nos vamos al punto alto de la vuelta anterior, un punto bajo. En el siguiente calado lo mismo, un punto bajo, las 25 cadenas, en el mismo punto lo plantamos, nos vamos al siguiente y así todo el rato. Entonces, cuando lleguéis a la altura del hilo negro, ya dejar el amarillo, lo cortáis y continuáis escondiendo el negro, ¿vale? Y cuando terminemos toda la vuelta, pues ya vengo y os comento cómo continuamos. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya estoy terminando toda la vuelta. Entonces, hice el último punto bajo sobre el punto alto de la vuelta anterior y ahora ya me voy directamente a la base del primer punto que hicimos. Aquí nos vamos a deslizar, haremos la cadenita al aire, dejamos un poquito de hilo y ahora sí, chicas, que este no nos queda más remedio que esconderlo, ¿eh? Entonces lo llevaremos hacia atrás, lo remataremos un poquito alrededor, lo escondemos, ¿eh? Y ya podemos también esconder el del centro, ¿eh? El del centro, cerrar la circunferencia, que quede más o menos igual que el resto, que no tengamos una circunferencia muy abierta, otra muy cerrada, y al pasarlo con la aguja, si el hilo os da para dar dos vueltitas dentro, mejor, porque así queda aquí dentro como más gordito, ¿eh? Aquí en el centro queda más gordito, entonces mejor. Que no, pues dais una vueltita y listo, cortáis el hilo y ya está. Venga, pues voy a esconder yo este hilo de aquí
y vamos a empezar con la siguiente vuelta. Bueno, pues vamos a empezar a hacer los calados y también la unión con las piezas que tenemos, ¿vale? Entonces, para hacer la primera vuelta de calados, nos venimos aquí al centro de uno de los pétalos, no hace falta que pinchemos en el punto, solo en el centro. Entonces, cogemos el hilo, hacemos una cadena con los 2 hilos mejor, incluso si queréis hasta 2, pero con una es suficiente. Os aseguráis de coger el hilo bueno y ahora vamos a hacer 12 cadenas al aire, 12, ¿vale? Entonces, hacemos, esa ya cuenta como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos vamos al siguiente pétalo y mirando que estemos tejiendo por el derecho y que no esté reliado, introducís la aguja más o menos así, tensando, ya se va al centro del punto y aquí hacemos un punto deslizado, chicas, no hacer un punto bajo, pues entonces aquí esto queda muy abierto, entonces mejor uno deslizado. Y nuevamente 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si vosotros la flor la habéis tejido más pequeña, por el motivo que sea, entonces aquí también reducir el número de cadenas, todo lo tenéis que hacer en concordancia. Entonces, sosteniendo el punto para que no se nos abra, nuevamente nos vamos al siguiente pétalo, tensamos un poquito para que se nos vaya al centro y hacemos un punto deslizado. Y nuevamente 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sostenemos el hilo, nos vamos al siguiente pétalo. Ojito, no os dejéis ninguno sin tejer, porque luego tendríais que deshacerlo todo. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sacamos un poquito el hilo. 9, 10, 11 y 12. Sostenemos el hilo, nos vamos al siguiente pétalo, tensamos así un poquito y ya veis que es muy sencillito, ¿vale? Entonces vamos haciendo las 12 cadenas, las llevamos al pétalo siguiente con un deslizado, ahora terminamos la vuelta y vengo para mostraros cómo hacer el último punto, ¿eh? Venga, hasta ahora. Bien, pues ya estoy en el último calado, entonces cuando terminemos este punto, para iniciar la vuelta siguiente, nos interesa que la aguja nos quede arriba. No nos interesa plantar el punto aquí abajo y luego tener que deslizarnos, ni cortar el hilo, ni nada, sino que el punto nos quede aquí arriba. A ver qué ha pasado. Aquí se ha quitado el zoom. Ahí. Entonces, como hemos hecho 12 cadenas todo el rato, ahora hacemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y damos 5 hebras a la aguja. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Venimos a la base donde hicimos el primer punto al iniciar la vuelta y aquí vamos a ir tejiendo los hilos de la aguja de 2 en 2, que en total debemos de sacar 6 veces, que serían los otros 6 puntos que nos faltaban. Y así nos queda totalmente centrada la aguja y nos queda perfecto. Ahora nuevamente tenemos que hacer las 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos vamos al siguiente calado, igual en el centro, extensamos un poquito y hacemos un deslizado. Bien, ahora os voy a mostrar cómo debemos de hacer el diseño para hacerlo en pico. Voy a quitar el zoom para que lo veáis mejor. Mirad, yo aquí en el papel he hecho más o menos pues un diseño de cómo ha de ir, ¿vale? Entonces, iniciamos con una que no tenemos que unirla a ningún lado. De una pasamos a 2. Entonces, esta ha de unir a esta y a esta. Pero primero vamos a hacer esta de aquí, que solo une a esta. Entonces, esta será la circunferencia 1. Luego vamos a hacer esta, la 2, que une aquí en 3 puntos.
Luego haremos la 3, que es la que estamos haciendo ahora, que ha de unir aquí en 3 puntos y aquí a este, aquí estarán las onditas, también en 3 puntos. Luego nos iremos al 4, al 5, al 6, ¿vale? Entonces, la primera vuelta es de 1, luego de 2, luego es de 3, luego es de 4. Posiblemente con la vuelta de 5 circunferencias tenga suficiente, pero si no es así, para que me llegue de puño a puño, que yo tengo 1,5 metros de puño a puño, tendré que hacer una vuelta con 6, con 6 circunferencias. Entonces, aquí ya dejaré que esto me quede calado, o sea que aquí ya estará el escote. Esto de aquí ya será el escote. Por tanto, seguramente esta circunferencia de aquí y esta de aquí la haré la mitad nada más, no la haré completa. Entonces, esta la haré completa porque es compartida para el delantero y para el trasero. Esta también porque es compartida para el delantero y para el trasero. Pero esta haré la mitad y aquí ya me quedará esto al aire. Hay dos circunferencias que me quedarán al aire. Y luego pues continuaré aquí, ¿vale? Ya digo, no sé si tendré que hacer la vuelta de 6 o con la vuelta de 5 tendré suficiente. Pero así es como tenemos que ir uniendo, ¿eh? Luego, cuando hagamos esta de aquí, pues tendremos que unir aquí y tendremos que unir con esta, ¿eh? Esta unirá con esta y con esta. Luego, cuando hagamos esta, unirá aquí, ¿eh? Luego nos vendremos aquí a las 7, la 8, la 9, la 10. La 7 unirá aquí. Cuando hagamos la 8 uniremos aquí y uniremos aquí. Cuando hagamos la 9 pues uniremos aquí también, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces lo que os recomiendo también es que tengáis varias flores ya preparadas hasta este punto. Luego ya con varias seguidas pues vais haciendo las vueltas del calado en el negro y así vais haciendo luego ya pues las uniones, ¿eh? Creo que puede resultaros menos pesado. Así tenéis varias preparadas, ¿vale? Si lo quisierais hacer en rectangular, pues nada, pues hacéis 1, 2, 3, las que queráis de ancho, ¿vale? Hay demasiado luz ahora y no se aprecia. Hacéis varias, 3 o 4, normalmente se suele hacer 50 centímetros y luego simplemente vais uniendo, pues aquí, las vais uniendo y listo, luego hacéis pues el remate que queráis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo empezamos lo que son las uniones. Vamos a darle el zoom. Entonces, yo tengo preparada aquí ya dos, ¿eh? A ver, que lo quito. Os estoy mareando con zoom para arriba, zoom para abajo. Yo aquí tengo ya preparada dos. Entonces, esta la unía a esta. Mejor dicho, a ver, que me separo de la mesa. Que así tengo más espacio. Como siempre, tejo sobre las piernas. Entonces, primero hice esta de aquí, luego esta segunda. Yo empiezo de derecha a izquierda, así, porque me va mejor de cara a unir. Ahora, esta la uní aquí en 3 puntos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tengamos que hacer la segunda vuelta de esta tercera, la tengo que unir a estos 3 puntos de aquí y a estos 3 puntos de aquí. Por lo tanto, me lo voy a colocar así porque uniré de esta forma, no uno hacia aquí. Porque claro, tejemos hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, ya hice aquí un caladito, puedo hacer varios calados porque hay muchas vueltas, y podría hacer más, A ver, entonces, ahora estamos para hacer 12 puntos, pero ya voy a unir. Entonces, para unir haré 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, aflojo un poquito el hilo y me voy a venir aquí al tercero. Este que ya está unido lo ignoro, 1, 2 y 3, a este. Introduzco, aquí hago un puntito y ahora otras 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy al siguiente calado y listo. No hay que hacer más que esto. Y aquí nos deslizamos. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aflojamos un poquito para no perder el hilo. Y me voy al siguiente punto de la base. Cierro un poquito el hilo, me lo llevo aquí.
hago un puntito y 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy al siguiente calado y mi deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aflojo un poquito la cadena y me voy a esta, a la tercera. Aquí. Hago un puntito, a ver que aflojemos el hilo y hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me voy al siguiente calado. Tenéis que ir uniéndolas de 3 en 3. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aflojamos un poquito la cadena para no perder el punto. Ahora, esta de aquí ya la tenemos. ¿Veis? Esta de aquí la tenemos. Pues tenemos que unir a esta y a esta. Esta ya está. Pues ahora nos venimos a esta. Sacamos el hilo. Lo tengo que hacer así en toma alejada porque si no, no lo veríais. Hacemos un puntito y ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos al siguiente calado y nos deslizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aflojamos un poquito la aguja. Vamos al siguiente, al segundo. Cerramos el punto y 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos al siguiente calado y nuestro deslizado. Aquí ya hemos unido 2 puntos, pues nos queda un tercero. Hemos unido este y este. Ahora vamos a unir el tercero. Pues venga, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aflojamos un poquito la cadenita y nos vamos ya al tercer calado de la pieza anterior. Se une súper fácil. Hacemos el puntito y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos al siguiente calado, más o menos por el centro, nos deslizamos y ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, porque ya no tenemos que unirlo a la de al lado. Vamos a la cadena y venga, deslizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nos vamos al calado, buscamos el centro más o menos, así con los dedos, nos deslizamos y así continuaremos pues toda la vuelta sin tener que unir a ningún otro sitio. Entonces, ya con 3 tengo una medida considerable, O sea, con 3 ya queda una medida bastante considerable. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos que unir este cuarto, ya es que cerraría, tiraría del hilo. Entonces no podemos unir este cuarto. Luego ya cuando le coloquemos flecos o le coloquemos algún detalle, entonces ya podemos ir jugando con esto. Pero este caladito central nos tiene que quedar. No podemos venirnos aquí y luego seguir uniendo, pero entonces esto lo cerraríamos demasiado. Tenemos que respetar este caladito, este agujero. Como mucho lo que podríamos hacer es una pequeña circunferencia amarilla, poniéndola aquí, y que a la hora de hacer una vueltita pequeña de calados, nos viniéramos aquí, 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 aquí y aquí. Es lo único que podríamos hacer para cubrir este agujero de aquí. Y la misma circunferencia, pero la mitad, la podríamos hacer aquí, para unir a este punto y a este punto. Y aquí nos quedaría amarillo. Pero yo considero que no es preciso, porque viendo la muestra original, no es preciso hacer esto. Se ve muy bonito, pero muy bonito, porque luego aquí vamos a poner los flecos. ¿De acuerdo, chicas? Pues venga, seguimos trabajando y ya os diré al final pues las circunferencias que he tenido que hacer. Si una tira de 5 o una tira de 6 con la que termino. Y nada más.
Pero en principio os dejaré ya subido este tutorial para que quien quiera lo pueda hacer, porque hay muchas bodas, muchas cosas, muchos eventos para ahora, para principios del mes de septiembre, y quien quiera que le dé tiempo, pues lo puede hacer perfectamente, ¿eh? Porque ya digo, es rapidito. Entonces, como podéis ir trabajando, yo creo que esto en un par de días o tres lo tendré, y así os puedo hacer un anexo de el número de flores totales que necesitaréis, y al final el remate, pues cómo lo haré. ¿Vale, chicas? Pues venga, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el anexo de este tutorial dándoos las indicaciones finales. Venga, hasta ahora, un besazo.